Bueno, tengan buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar un poco mostrándoles la jornalización. Se la logren ver. Básicamente, esta materia iniciamos hoy y vamos a cerrar, ustedes ven, el 18 de enero del otro año. Terminamos la materia. Vamos a ver la demografía en todas sus componentes, medidas e indicadores, las fuentes. Vamos a ver todo lo que es mortalidad, natalidad, nupcialidad. Vamos a ver distribución espacial y vamos a cerrar con la parte de estimaciones y proyecciones. Les resumo qué es la parte importante de esta materia. En primer lugar, ustedes van a buscar las fuentes oficiales demográficas de El Salvador. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a evaluar. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que son 3 registros. El registro 1, ¿qué es lo que contempla? Quiero que observen algo. Hay un sonido, jóvenes, ¿será que bloquean su micrófono? Ok. El registro 1, y esto es bien importante, la primera tarea, que es buscar las fuentes de datos demográficos. No se puede silenciar. Ya. Para ambientar la clase. Ya. Sí, ya van a salir bailando ahí. Para despertarnos todos. Ya Salina empieza a bailar, ya le vamos a dar un poco ahí. Le vamos a ceder la pantalla. Entonces, el primer registro va en la mitad de la nota, es sobre la búsqueda de fuentes oficiales demográficas de El Salvador. Es la mitad de la nota, ¿verdad? Le voy a hacer un par de cortos fáciles, 15%. Habrá un foro. Y esto en las clases, pues, saben que para mí es muy importante la participación, el que ustedes puedan interactuar conmigo, es importantísimo. Y básicamente ese es el primer registro. El segundo es de forma similar, casi igual. El tercero cambia drásticamente. Después que ustedes han buscado la fuente y los datos, ustedes van a hacer un análisis y van a defender sus trabajos. Entonces, el registro, el 60% va a ser la defensa de las investigaciones, tanto de la fuente como de los datos. Y habrá un foro y habrá las clases. Esto es básicamente lo que es su tercer registro. Entonces, el tercer registro se centra básicamente en la presentación del análisis de demografía. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Hay alguna pregunta? Y Claudia está dormida. Yo entré tarde, pero después pregunto. Vaya, Saúl. Básicamente, si lo que he hecho nada más es mostrarles la jornalización y la forma de evaluación. Eso es lo que he hecho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Está claro? Todo claro, doctor. Vaya, buenísimo. Entonces, esta mañana hablaremos de los conceptos básicos de demografía. Y quiero que observen algo. Mi correo ahora ha cambiado, ¿verdad? He hecho un correo para que ahí me puedan escribir. Para que todos lo tengan en cuenta, ¿verdad? Por favor, les voy a agradecer que me escriban ese correo para poder tener ahí directamente, porque en mi correo el personal me llega de todo y he tratado de mejor ordenarme. Así que ahí me pueden escribir cualquier cosa o cualquier tarea que no puedan, que tengan problemas en la plataforma. Y recordarle, ¿verdad? Que ahí está el foro de consulta. Ustedes pueden hacer preguntas, dudas. Así que iniciamos. Bueno, esta mañana hablaremos de los conceptos básicos de demografía. Hablaremos de la demografía estática, la demografía dinámica, la relación de la demografía con otras ciencias y finalmente la importancia que tiene la demografía en el campo de la epidemiología. Básicamente los objetivos están enfocados al contenido e iniciamos. La demografía es una ciencia que pues tiene ratos de existir y veamos quiénes han sido los primeros en
en evidenciar o abordar esta ciencia en una forma inicial fue Robert Malthus, en 1798, de ahí Ibn Khaldun en 1332, fue un árabe y fue un autor de la Historia Universal, en la cual se llamó Ensayo sobre el principio de la población. En la época antigua, los primeros conteos de población de los que se tienen referencia fueron llevados en Grecia y Roma, en la Edad Antigua. De igual manera, los cálculos hechos por los hebreos fueron para el poderío militar. En la época prehistórica, en América, se redactaron informes por las contribuciones de la población inca a sus gobernantes. Además, fueron los primeros en llevar registros de nacimientos y de funciones. En esta primera diapositiva, lo importante es que estamos hablando sobre población. Y en la Edad Media se llevaron a cabo registros de población por categorías sociales. Durante esta época aparecieron en Europa los registros de sucesos vitales. Ahora bien, entremos en materia. Desde el punto de vista etimológico, la demografía está conformada por demos, que es pueblo, y grafos, que es trazo o descripción. Me gustaría escuchar un par de comentarios sobre lo que hasta ahorita ustedes creen o tienen idea que es la demografía. Buen día. Díaz. Pues igual, ¿verdad? Como el nombre lo dice, pero lo que yo siempre he tenido como presente es que nos ayuda, por ejemplo, a medir poblaciones, a hacer proyecciones de esa población, de cómo se puede comportar dependiendo de dicho evento, y a entender por qué unas poblaciones son, digamos así, más viejas que otras, es decir, que su pirámide es muy amplia de abajo y que tienen mucho adulto mayor, pero tienen pocos niños, y cómo calcular eso. Más o menos así entiendo yo que se demora. ¿Sí? Excelente. ¿Alguien más quiere opinar sobre eso? A mí me gustaría opinar, doctor. Ok. Bueno, quizás es una de las ciencias sociales más interesantes, la demografía, ¿verdad? Y lo que yo he entendido es que es la caracterización de diferentes poblaciones, ¿verdad? Cada una de ellas desempeña o tiene rasgos que son bien peculiares o bien característicos, valga la redundancia, y eso nos ayuda a identificar su grado de fragilidad o de vulnerabilidad, en este caso hablando o relacionándolo ya con la epidemiología propiamente. Excelente. ¿Alguien más quiere opinar sobre eso? Sí, No yo sé. creo. Bueno. Ok. Ya sí, fue Francisco. Va. Para mí es como la que estudia las poblaciones humanas y su demografía, es lo que entiendo, y su distribución, perdón, es lo que entiendo por demografía. Excelente. Janessy, dije ahora, Janessy. Ok, Francisco. Yo creo que para la epidemiología es muy importante, puesto que si estamos hablando, además del flujo de la población, mortalidad, pues es lo que nos atrae, pues, o lo que nos compete como parte de la epidemiología, ver ese comportamiento, por qué mueren, qué pasó, cómo se dio la mortalidad, entonces, y qué comparación tiene, por ejemplo, mortalidad de este año como el año pasado. Entonces, yo creo que es una de las ciencias que va de la mano con la epidemiología. Buenísimo, perfecto. Ok, veo que estamos ubicados. Entonces veamos diferentes conceptos. Según el diccionario demográfico multilingüe, la demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio del volumen, la estructura y desarrollo de la población humana desde un punto de vista principalmente cuantitativo. Otro concepto es el estudio de los determinantes y las consecuencias del tamaño y la estructura de la población. Esto lo dijo Preston en 1978. Veamos un concepto un poco más amplio. La demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio del tamaño, la estructura y la distribución de la población en un territorio, así como de los elementos que contribuyen a su desarrollo o cambio en el tiempo, como la mortalidad, la fecundidad y la migración, considerados desde un punto de vista cuantitativo. Fíjense en esto.
Agarremos un municipio, hablemos del municipio, vamos a ver un municipio conocido, hablemos de Izalco. Si nosotros agarramos del municipio de Izalco, lo primero que queremos ver es cuál es el tamaño de la población. Y decimos, son, por ejemplo, 80,000 habitantes. La estructura, decimos, ok, tanto por ciento son niños menores de 5 años, tanto por ciento son adultos, tanto por ciento son adultos mayores, arriba de 60, y la distribución de la población en su territorio, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir, ahí hay, por ejemplo, 50 personas por cada kilómetro cuadrado. Muy bien, esa es la parte de el objeto. Pero también la demografía, y como bien decía Francisco, tiene que ver con la mortalidad, cuántos se mueren, con la fecundidad, cuántos nacen, y con la migración, cuántos se van o vienen al país. Eso básicamente es lo que la demografía tiene por objeto y está centrado en esos elementos que estamos hablando. A diferencia del tratamiento que se le puede dar a la población en algunos otros campos de las ciencias sociales, la demografía opera forzosamente con datos expresables en forma numérica o cuantitativa. Se considera la demografía como la ciencia cuyo objeto principal es la determinación del volumen, del número y distribución de los habitantes en un territorio dado, y el estudio de las modificaciones de su volumen y distribución durante un periodo determinado de tiempo, asimismo, de los principales factores causantes de tales cambios, como son los hechos vitales, es decir, los que nacen, los que mueren y los que llegan o salen a un país. Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario, porque hemos básicamente definido la demografía. No hay, seguimos. Y entonces, ya que justamente los objetos de investigación son cifras y estas son factibles de interpretación en un sentido más amplio, se podría entender a la demografía como la ciencia que trata del análisis cuantitativo y cualitativo de las poblaciones humanas, siendo en la actualidad este último aspecto el que toma mayor relevancia. Entonces, hablemos de las disciplinas. Tenemos la demografía descriptiva, que es la que trata el volumen, la estructura, la distribución geográfica y desarrollo de las poblaciones humanas apoyándose en las estadísticas demográficas. Y eso es básicamente lo que nosotros abordamos en esta materia. La demografía teórica, llamada también demografía pura, que considera las poblaciones desde un punto de vista general y abstracto, estudiando las relaciones formales entre los distintos fenómenos demográficos. Es decir, por ejemplo, a esto es lo que se ocupan los demógrafos, los que se han formado para ello. Ellos tratan de buscarle explicaciones y tratar de buscar nuevos indicadores, nuevos parámetros que permitan explicar un poco a la población. Y el análisis demográfico, que estudia los fenómenos demográficos observados en poblaciones concretas. Nosotros, en el campo de la epidemiología, nos abocamos al análisis demográfico que vamos a hacer durante toda estemos aprendiendo esta carta. ¿Cuál es el objetivo de la demografía? Es estudiar estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos. Entonces, veamos esto. Vamos a hablar entonces de los dos grandes tipos de demografía. La demografía estática y la demografía dinámica. Hablemos de la primera. ¿Qué es la demografía estática? Estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado desde un punto de vista de, lo primero, la dimensión. Segundo, el territorio. Tercero, la estructura. Y cuarto, las características estructurales. Veamos. Lo primero, ¿qué es la dimensión? Es el número de personas que residen normalmente en un territorio geográficamente bien delimitado. Y es lo que hablábamos, ¿verdad? Si hablábamos, por ejemplo, del municipio de Izalco, queremos saber cuánta gente habita en ese lugar. El territorio, ¿verdad? Es el lugar de residencia de las personas que puede globalizarse
o de desagregarse, como por ejemplo una nación, una región, una provincia, una ciudad, un municipio, entre otros. En nuestro caso hablamos de departamentos, hablamos de regiones, que básicamente tenemos 5 regiones de salud y tenemos los 262 municipios que conforman El Salvador. Y tenemos los múltiples cantones y caseríos. Y la estructura de la población es la clasificación de sus habitantes según variables de personas, edad, sexo, estado civil, la nacionalidad, nivel de instrucción, el nivel económico, todos esos elementos que el lugar de nacimiento, ¿verdad? Todos esos elementos que son los que a nosotros nos interesan conocer. Muy bien, ¿ha quedado claro la demografía estática? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctor. ¿A qué se refiere el nivel de instrucción? Ok, es el nivel de escolaridad. Por ejemplo, si es primaria, secundaria, bachillerato, superior, no universitaria. Gracias. Ya vamos a cambiar que siga nivel de escolaridad. Fíjate que así está en la literatura del cual extraje esto, pero está bien, vamos a hacerla con. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si está claro la demografía estática, pasamos entonces a la demografía dinámica. Esta es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución y el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, la estructura y la distribución geográfica de las poblaciones. Vamos a ver, ¿quién me dice según la DIGESTI cuántos salvadoreños somos? ¿Cuántos somos? 7 millones de habitantes. 7 millones, Alicia, será. No sé, esperen, voy a buscar bien. A la posible. Vamos a ver, ¿y cuántos supuestamente viven fuera de El Salvador? Dos millones de habitantes, bueno, 2 millones de salvadoreños viven en el exterior del país. Ok. Fíjense que es bien interesante. Vaya, si yo les preguntara a dónde encontrarían esa fuente, ¿cuál es la fuente oficial de la población de El Salvador? Sí, la DIGESTI. Exacto, de la DIGESTI. Vaya, Francisco, ¿cuántos salvadoreños nacen anualmente en El Salvador? Sí, buena pregunta. Yo calcularía que unos 200, más o menos. No más. 200,000. 200,000. ¿Quién da más, quién da menos? Ajá, ¿alguien tiene una idea de cuántos salvadoreños nacen en El Salvador? ¿Alguien tiene una idea de cuántos partos se verifican anualmente? Ya vamos a empezar a aprender demografía. No lo encuentro por acá. No En la lo van a página de encontrar. la DIGESTI. Yo ya encontré algo, pero no sé. Ajá, Celina. ¿Cuántos nacen? No, cuando nacen no me sale. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos mueren? Me sale que somos 6 millones. No, pero no puede ser eso. Según la DIGESTI. El 2021, no. Pues no, ustedes están viendo páginas pajaritos. Somos aproximadamente 6.453.000. 6 millones, ¿verdad? 453.000 aproximadamente según la DIGESTI. ¿Cuántos nacen anualmente? Nacen más o menos 80,000 niños y niñas. El último dato fue 81,000. ¿Cuántos mueren anualmente en El Salvador?
Bueno, todo eso van a aprender en esta materia. Van a aprender mucho, se los prometo. Así que sigamos, pues. O sea que nacen más de los que mueren, ¿verdad? Mueren más o menos 35.000, 38.000 anualmente, pero nacen 80.000, o sea, por eso nuestra relación, o sea, tendríamos a crecer. Pero sigamos. Entonces aquí hablamos de la fecundidad, nupcialidad, divorcio, envejecimiento, mortalidad, migración. Son elementos de la demografía dinámica. ¿Por qué son importantes? Porque se llama dinámica. Básicamente, cuando hablamos de este concepto, hablamos en general de tres grandes áreas que se convierten en cuatro. Los que nacen, uno. Los que mueren, dos. Y la migración en las dos líneas, ¿verdad? Emigración e inmigración, que son las cuatro grandes, llamémosle, áreas de la demografía dinámica, porque eso es lo que básicamente hace que una población sea dinámica, ¿verdad? Entre más nacen y pocos mueren, cada día la población es mayor, pero si murieron más y nacieran menos, la población sería menor. O si la gente migrara demasiado, pues obviamente la población tendría a reducir. Muy bien, pero cuando hablamos de estadística, también esta tiene relación con otras ciencias, ¿verdad? Entonces tenemos las matemáticas, la computación, son ciencias que se facilitan no solamente el manejo de grandes cantidades de datos, sino también la simulación de algunos fenómenos demográficos. La medicina apoya el esclarecimiento de las tendencias de la morbilidad y las causas de muerte. Fíjense que, por ejemplo, yo no concibo que un epidemiólogo no conozca de demografía. ¿Por qué? Porque realmente la demografía está relacionada. Por ejemplo, cuando ustedes me están hablando, cuando ustedes están en un servicio, en un hospital, en una unidad de salud, incluso en una ONG, lo primero que ustedes les preguntan es cuál es su población de responsabilidad, que pueden llamarle diferentes nombres, ¿verdad? Área geográfica de influencia, pero siempre dicen cuánto es, por qué, porque con eso van a saber cuántos niños tienen que vacunar, cuántas embarazadas tienen que tener bajo su control, cuántos adultos mayores hay, cuántos adolescentes hay. Entonces, realmente la demografía la usamos nosotros mucho. Y en la medicina apoya el esclarecimiento de las tendencias de morbilidad y las causas de muerte. Realmente por eso existe la DIESTIC, la Dirección General de Estadística y Censo, porque ahí nosotros podemos ver cómo es que la población está cambiando y toda nuestra planificación en el campo de la epidemiología está basada en esas cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud en este momento? Sí, solo una consulta. Bueno, no sé si en el transcurso del ciclo se vería cómo es que se hacen los cálculos, digamos, para el próximo año 2022, cómo se hace esa estimación de la población para elaboración, en mi caso, por ejemplo, para elaboración del plan operativo anual. Ah, tranquilo, esa es la última parte, estimaciones y predicciones. Vamos a ver eso, es el último componente de la materia. Vaya. Buenísimo, muy bien. Entonces, la matemática presta gran apoyo en la estudio dinámica, la demográfica, las poblaciones teóricas, las proyecciones y estimaciones de la población, así como la elaboración de metodologías de estimación indirecta de la mortalidad y la fecundidad, entre otros. Los aspectos de la estadística, como el análisis de multivariados, son de gran utilidad en el estudio de los determinantes de las variables demográficas. El manejo de grandes cantidades de datos sobre la población sería casi imposible sin el apoyo de la computación. Si ustedes ven ahora, nosotros como no tenemos una computadora, entramos en crisis más, tenemos que analizar datos, ¿verdad? Porque se vuelve una necesidad, se vuelve algo que sin eso no podemos, en el caso de los epidemiólogos, analizar tendencias, los aumentos, las disminuciones, y nos permite pues hacer todo tipo de comparación. La medicina le presta auxilio para aclarar las tendencias de la morbilidad y las causas de muerte. La biología ayuda a estudiar los numerosos factores que afectan la fecundidad y la comprensión de relaciones entre los recursos materiales, la industria y la cantidad de individuos que una región puede sustentar, se facilita con el auxilio de la economía. Esto es fundamental porque
cuando estamos hablando del campo de la economía, y todavía tienen llamémosle mayor, para ellos un mayor punto de partida, porque, por ejemplo, ahí podemos ver, dicen a nivel de economía, cuánta gente está apta a trabajar, cuánta gente trabaja, cuánta gente hay que mantener, ¿verdad? Los menores de tal edad, los que tienen arriba de tal edad. Todo eso lo tenemos que visualizar a través de la demografía y por lo tanto la economía hace mucho uso de él. La comprensión de la relación entre los recursos materiales, bueno, esto es lo que vamos a ver. Ok. Los estudios sociológicos de la institución del matrimonio y de la familia, de los valores religiosos y morales asociados con las experiencias humanas universales del nacimiento, la enfermedad y la muerte, aclaran en forma notable los procesos demográficos básicos. Entonces, aquí ven ustedes cómo la parte de la sociología también se echa mano mucho de la demografía, porque tiene que ver, por ejemplo, qué porcentaje de personas están casadas, qué porcentaje están divorciadas, solteras, y eso a nivel sociológico es bien importante. Entre más matrimonios hay, teóricamente hay mayor estabilidad en la sociedad. Pero eso es una cuestión que los sociólogos lo analizan y van viendo si cada vez hay más, en este caso, más divorcios o a qué edades se están dando, porque eso es bien importante. También existe ese análisis, ¿verdad? Si, por ejemplo, los divorcios se dan a edades más tempranas o los matrimonios se dan en edades más avanzadas, ¿verdad? Todo ese análisis lo hace la sociología. Y bueno, finalmente, y entonces, ¿para qué es importante la demografía en nosotros? Es tan fácil como lo siguiente. Primero, sin la demografía no podríamos elaborar tasas. Si yo les digo, por ejemplo, le digo, Claudia Navarrete, le digo que me hagan la tasa de incidencia de dengue en San Luis Talpa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la población de San Luis Talpa. Entonces, si no tengo la población, no puedo construir tasas. Si yo quisiera conocer la tasa de mortalidad infantil, necesito los nacimientos de cada municipio para hacer el cálculo y los que se murieron menores de 1 año. Y así podríamos enumerar toda la cantidad de indicadores y tasas que tenemos que construir con los datos que se tienen. Y la otra cosa importante, ¿verdad? En los estudios en epidemiología se necesitan datos de la población y su distribución según las características de persona, lugar y tiempo. Fíjense porque es importante. Si yo le digo a algunos de ustedes, mire, van a ir a hacer una investigación, lo primero que ustedes dicen, ok, hay una investigación. Primero es cuántos casos hay. Hay 5 casos. Pero yo quisiera saber cuánta es la población que ahí habita, cuántas casas hay, porque si estamos planificando una investigación, tenemos que saber cuántas personas me deberían de acompañar, qué tipo de personas me deben de acompañar para poder hacer la investigación. Entonces, básicamente, por eso es importante el campo de la demografía en el área de la epidemiología. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Yo tenía una duda. Cuando mencionó la parte de el ejemplo, ¿verdad? Pero sería incluso ver la parte también nacimientos, las muertes. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, de estimar los nacimientos sí tenemos, pero la parte de mortalidad se podría? Celina, ¿cuál debería ser la fuente oficial de mortalidad? ¿Cuál debería ser? En cuanto a... Los registros se llevan en las alcaldías, perdón. Correcto. El dato de mortalidad está en las alcaldías, porque para que entierren a cualquier salvadoreño tienen que sentarlo en una alcaldía. Fíjense bien, el dato, no la causa, que esa es otra historia. Pero el dato de mortalidad lo obtenemos en las alcaldías, mi estimado. Hola, doctor, buenos días.
Buenos días. Pero fíjese de que también hay un sesgo en ese dato, porque algunos salvadoreños no llegan a asentar a las alcaldías. Y también se da otro problema, de que, por ejemplo, la persona fallece en Santa Ana y lo quieren enterrar en Sensuntepeque, entonces de Santa Ana lo van a asentar hasta la alcaldía de Correcto. Sensunte. Es Aparece entonces correcto. la mortalidad Sensunte. Y hay casos, por ejemplo, de muertes comunitarias en donde el paciente se entierra en el patio de la casa, que es grande, ¿verdad? Y nunca lo reportan ni nada. Como no hay ningún problema de herencia o alguna situación legal, no le ven la necesidad. Entonces pensaríamos nosotros que hay un sesgo. Y por último, ese dato de las alcaldías todos los meses se reportan en el sistema, ¿verdad? En el Claro, Sismógrafo se claro. rescata también se les pide el libro de mortalidad, en el libro de mortalidad, y ahí se van poniendo, aunque también las causas, como usted lo menciona, no son muy buenas en los reportes de las alcaldías. Correcto. Ese dato Por es eso, malo. Porque, por ejemplo, en las alcaldías la causa de muerte le colocan lo primero que el paciente o el familiar llega a decir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué murió el señor? Ah, de una patada del caballo. Y así lo dejan. Entonces No, no correcto. especifican. ¿Ya? Estamos Solamente. después. No, sí, no, buenísimo. es que también por eso era mi duda, porque en la población, si no conocemos la población, nos vamos a los nacimientos, o sea, vamos encontrando el parámetro. Entonces, si había algún parámetro que yo pudiera tomar en base para saber la mortalidad, no necesariamente así como saber si lo que decía el doctor Mijango, que realmente ahorita en nuestra nueva realidad sí hay un montón de sesgos. Vale, Selena. Ya ustedes en esta materia se van a desengañar lo que me están diciendo, ¿ven? Ya se van a desengañar. El dato oficial, y lo voy a recalcar, es el dato de la alcaldía. El dato que se pierde es ínfimo, que se pierde, pero pasa lo que acaba de decir el doctor de ahí, ¿verdad? Hay muchos elementos, pero yo sí les puedo decir que oficialmente el dato de mortalidad lo tiene la DIES. Con las causas de otra historia, de eso ni me meto porque yo he hecho muchos estudios y eso es decepcionante. Pero con el número no hay una forma, el país no hay forma no, oficialmente el país tiene un dato y ese dato se llama alcaldía y ese dato está en la DIES. Ustedes deben de conocer el proceso. Obviamente habrán muchas variantes, como bien lo han dicho ustedes. Hay gente que es de tal lugar y lo van a sentar a otro lugar, ¿verdad? Ahora es mínimo la gente que entierran, pero llamémosle oficialmente sin ir a la alcaldía, ¿verdad? Es bien mínimo. Como les repito, hace 5 años hicimos una investigación en cerca de 60 alcaldías del país y vimos que el dato era bien coincidente. Ahora bien, también hay, si habláramos de excepciones, yo les podría decir otras excepciones. Por ejemplo, hay en los municipios donde hubo guerra, que fue muy, llamémosle, eso fue bien, la gente vivió así fuertemente la guerra, obviamente en todo el país hubo, pero hay municipios de la parte norte, hay gente que llega a los años, llegaron a sentarse a los años porque quemaron, ustedes no se recordarán, alcaldías que quemaron todo, cuando fue la guerra quemaron todos los archivos y la gente después llegó a sentarse. Yo me recuerdo que cuando iba a sacar ese dato que nos piden, había gente que me decía, este dato no es que ahorita nació, doctor, pasa que él vino a registrarse. Esas son las excepciones, pero en general el dato oficial es el dato que está en las alcaldías. Repito, en la práctica ustedes me dirán, no es el mejor dato, pero no es el dato ideal, pero es el mejor dato oficial, ¿verdad? Igual resulta, y ustedes más adelante me van a decir, de los datos que tiene la digestica. Alguien me puede decir, ahí arriba, por ejemplo, en Perquín, es que no, doctor, aquí no logro coberturas porque la población de la digestica no es lo que tengo. Sí, señor, pero el dato oficial es de la digestica. Si digestica dice que en Perquín hay, qué sé yo, 4,000 habitantes, y alguien se me persina y se me hinca y me dice, doctor, solo hay 3,000, sí, yo le creo, pero a mí me miden por digestica. Eso es lo que van a aprender en esta materia, que hay fuentes oficiales de información. Por ejemplo, para mí, un dato de ficha familiar, para mí no es un dato oficial, aunque me digan lo que me digan los médicos, no es un dato oficial, porque la ficha familiar es algo de interés del ministerio, pero el dato oficial es el dato que la DIGESTIC maneja. Repito, vamos a tener 20 semanas para que esto lo puedan ampliar y conocer y verán ustedes por qué el país se mide
con los datos que la DGESTI genera, no los datos que generamos los ministerios, lastimosamente. Lo digo lastimosamente porque a veces nosotros tenemos mejores datos que la DGESTI, pero el dato oficial está en la DGESTI. Ok, mi estimado, más preguntas, comentarios, dudas.